Regresamos en este rumbo de la mañana y recibimos nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del amigo Germán Peña Guadalupe, secretario de Transporte del Partido Fuerza del Pueblo y exdirector de la OTTT, lo que hoy viene siendo el Intran. Vamos a conversar con Germán a propósito de la situación caótica que vive el tránsito y la movilidad en República Dominicana. Es un tema importante, hay que seguir hablando de él hasta que de alguna manera las autoridades se encuentren la manera de comenzar a organizar este desastre. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Un placer compartir con ustedes, distinguidos conductores, periodistas y comunicadores. La verdad que debo pedirle a ustedes la oportunidad para felicitarles porque este elenco está conformado por personas jóvenes. Gracias. Entre ellas, una hija de un excelente amigo mío que fuera compañero por más de 40 años en el PLD, la señorita Caminero. De manera que me siento orgulloso al ver que prácticamente una hija mía está compartiendo este elenco con ustedes. Ahora entiendo todo. Nació en esa época. No. Aclare eso. Tengo más de 40 años compartiendo amistad con su padre. Antes de llegar. Pero nació en el camino. Cuando yo era piropo. Exactamente. Germán, vamos a iniciar esto preguntándole lo siguiente, que por lo menos a mí es de las cosas que más me preocupa. Vivo como cada dominicano lo que implica vivir en una ciudad desorganizada y con un caos en el transporte, pero para mí lo más importante son los accidentes de tránsito. Entonces, somos el país per cápita con más accidentes de tránsito del mundo, de muertes por accidentes de tránsito. Y yo siempre digo esto cuando me refiero a ese tema. Vivimos afanando que vengan millones de turistas para acá. Sin embargo, no tenemos una inspección técnica vehicular. No, la gente bebe conduciendo dentro de los automóviles. La gente bebe jumbo calibrando motores. Qué barbaridad. La gente anda en vehículos. Esa es la inspección técnica vehicular. Sí. La gente anda en vehículos de carga sobrecargados, sin gomas, con condiciones, sin muelles, sin bus, sin freno. Nadie evalúa nada. ¿Qué vamos nosotros a hacer con él? Bueno, hay que hacer muchas cosas, comenzando por el gobierno, que es quien debe ejecutar todas las políticas que vayan en beneficio de la población. Y es que el que tiene los medios, los recursos para hacer eso. Sin embargo, de esos elementos que usted señala que son reales, faltó uno. Y es la falta de educación en sentido general, incluyendo el peatón, que muchas veces contribuye a que ocurran esos accidentes. Porque el peatón no se educa. El peatón muchas veces cruza por donde no debe cruzar. Muchas veces incurre en violaciones. Va en un vehículo como pasajero y lleva una botella de agua, por ejemplo, se la toma y la tira a la calle. No tiene que ver con eso. Pero muchas veces el vehículo, cuando está estacionado en un lugar para accesar a los pasajeros, resulta que el pasajero entonces hace actúa en indelicadeza. Muchas veces le da la oportunidad al chofer de cometer actos. El chofer entonces se ve impulsado por eso y muchas veces viola el semáforo que está en rojo. Porque el pasajero lo que le dice es: yo quiero llegar rápido, date rápido, este tipo de cosas. Entonces hay que entender, la población hay que educarlas y a los operadores de transporte hay que educarlos. Hay que concientizar a la gente que el transporte es un servicio vital para el desarrollo de los pueblos. Usted señala que ciertamente el turismo se ve afectado, que es la principal fuente de recursos, de divisas de nosotros. Bueno, pero cuando ocurren tantos accidentes, los turistas que están en determinado país y escuchan por los medios de comunicación diferentes de que constantemente ocurren accidentes y que mueren, como han sucedido en la región este del país, como han sucedido en la región del Cibao. Bueno, pues entonces mucha gente de esa dice: bueno, pues yo voy para allá porque por cualquier cosa va a hacer un accidente y yo muero. Y eso también entonces afecta a la economía del país, porque entonces viene menos dinero. Pero también hay más de 60,000 unidades destartaladas que están circulando en las calles, que no deben circular, porque ya son obsoletas, ya cumplieron con lo que establece la ley 6317. Pero también hay problemas de tránsito, me refiero. Hay obstáculos en las vías que impiden que la gente circule por donde debe circular, que es por la acera. Mucha gente se estaciona y hacen hasta testeo en las calles, donde las calles son para los vehículos. Así lo dice la ley 6317. Y resulta, bueno, hace poco hubo un accidente por la región sur del país. Y lo ha habido en otros lugares.
porque la gente entiende que en ese espacio puede hacer lo que le dé la gana. Don Germán. No sabe qué para que los vehículos transiten por ahí. Usted fue director de la OTTT, que Sí, ahora señorita. es el Intran. Sí, señorita. ¿Qué ha cambiado de cuando usted fue director de la OTTT y el Intran? O sea, ¿es tangible la diferencia o solo fue el nombre? No, debo reconocer, es tangible. Bueno, cuando yo dije a la OTT, apenas era una institución, estaban dispersas, eran 16 instituciones dispersas, se aglutinaron creo que en 12 ahora, quedaron otras por ahí. Tiene más recursos ahora, hay que reconocerlo. Sin embargo, eso no ha valido para que esa institución se encarrile por donde debe encarrilarse, porque, bueno, sus incumbentes han hecho todo lo que tienen que hacer, menos lo que deben de hacer. Han hecho lo que han querido hacer milagrosamente, pero no han cumplido con la ley. Porque nosotros tenemos una ley, yo diría, más perfecta, no solamente aquí, no solo aquí, sino en muchos países de este contorno. La ley 6317, particularmente yo que recorrí como en condición de abogado todos los países, la provincia del país, yo diría, ejecutando la ley 241, puedo decir que es un código. Y el hermano Báez, que es abogado, sabe que realmente es una ley, no perfecta, porque no hay leyes perfectas, pero una ley que se aproxima a hacerlo, porque tiene de todo. Ese tiene reglamenta para el peatón, para los choferes, para los propietarios de vehículos, para cualquier ciudadano. Lo que pasa es que no se cumple, no ha habido interés de cumplir con ella. Y en un país donde no se cumple la ley, entonces se convierte en caos. Por eso tenemos el caos en el tránsito y el transporte. Sí, mire, el otro día estaba un empresario del transporte aquí y yo le hice la siguiente pregunta. Primero, por mi experiencia. Cuando se hace una ruta en la comunidad, se involucra el ayuntamiento, se involucra el Intran, aunque hay algunas facultades municipales que se le quitaron a la municipalidad y se le pusieron al Intran en esta nueva ley de ordenamiento territorial y que todavía siguen chocando muchas. Cuando se va a hacer una ruta en la comunidad, por ejemplo, en La Guayiga se necesita una ruta para un sector nuevo que hay que transportar. ¿Cuáles son los parámetros que se le exige a esa empresa de transporte que quiere colocar esa ruta o a esa comunidad que se ha organizado para colocar esa ruta primero? ¿Cómo se logra eso? Es importante que la gente lo conozca. ¿Qué permisología debe tener? Segundo, ¿cuál es el control de calidad que se le hace a los vehículos que están en la ruta? Que yo siempre he dicho que no solamente son malas para los que los están usando ahora, pues tenemos una revista, que yo no sé para qué sirve la revista, sino que también son malas para los usuarios del transporte público. Y desde su experiencia ahora, se le hice la pregunta al empresario, ahora usted que estuvo del otro lado, desde el Intran, ¿qué hace el Intran para ayudar entonces a esa clase empresarial que viven en esa miseria con esos vehículos casi detartalándosele encima sin tener acceso a un plan de financiamiento que le permita ocuparse de otro vehículo, para generar mayor calidad de vida, no solamente para los choferes, sino para los usuarios del transporte público? O sea, ¿cuáles son las acciones? Para establecer una ruta, ¿cuál es la permisología? ¿Y cuáles fueron las acciones en el Intran que usted pudo hacer en su momento para mejorar la calidad de vida de los choferes y de los usuarios del transporte? Bueno, la primera vez que nosotros tuvimos la OTT, que fue desde el 98 al 2000, sí, nosotros establecimos, yo diría, todos los reglamentos, que luego fueron superados, fueron, mejorados por otras instituciones. Sí. Pero en principio, sin la participación de la ciudadanía, del barrio, y las autoridades competentes, las iglesias, los clubes, no se otorgaba una ruta. Los ayuntamientos también. Los ayuntamientos siempre estaban, y en esta ley le da más facultad a los ayuntamientos. Sí. Fíjese usted que los vehículos que circulan por las diferentes rutas tienen que tener un permiso del Intran para circular, pero eso también es en coordinación con el ayuntamiento. Lo que pasa es que no se han involucrado, no han hecho. La ley 6317 establece unos 27 reglamentos, si mal no recuerdo, y apenas se han elaborado 12 o 13. 12 o 13. La mayoría no está funcionando. Entonces, hay, yo diría, elementos que tiene que cumplir un operador. Un operador tiene que tener un lugar de origen y destino que le dé facilidades a los usuarios de ese transporte para accesar a esos vehículos. Nosotros, por ejemplo, determinamos que las terminales, ya en materia de autobuses, la clasificamos en 3 categorías.
tres categorías. Una categoría que es la premium, que es la mejor, otra intermedia, no recuerdo cómo se llamaba, y otra que era inferior. Pero la inferior tenía que tener, por ejemplo, en esos lugares donde accesa a la persona y también en descensa, tenía que tener baños para que los usuarios usaran esos baños. Tenía que tener asiento para sentarlo. O sea, una serie de reglamentos que yo pienso que se están cumpliendo, no se están cumpliendo allá, porque la verdad que hay rutas que son, yo diría, que la ponen a operar los propios operadores de servicios no autorizados por la institución, que debe ser. El distinguido Castillo hablaba de la inspección vehicular. La inspección vehicular sustituyó las revistas que usted señala. La sustituyó. Sí. Pero eso no se está haciendo. Y no se está haciendo porque hay un choque de intereses. Resulta que el Intran es quien tiene que autorizar, en coordinación con el ayuntamiento, esos talleres que deben dar esos servicios. Porque realmente van a recibir importantes beneficios. Sin embargo, no se ha hecho. ¿Por qué? Porque los incumbentes de la institución, que debe hacerlo, en su gran buena parte de ellos, lo que buscan es beneficios personales. Yo conozco algunos talleres importantes que sometieron propuestas para operar. Sin embargo, si no se canteaban, como dice el pueblo, no le dan esos permisos. Entonces, eso tiene que eliminarse, ¿no? Las instituciones son para dar servicio, no para buscar beneficios personales para los incumbentes. De manera que hay una situación difícil en el transporte, que creemos que un gobierno que se preocupe, que no es el gobierno del distinguido Luis Abinader no se ha preocupado por el transporte. Le ha dado facilidades a operadores tradicionales que solo sirven para acumular dinero para ellos, no para beneficiar a los operadores. Fíjese usted que los corredores, los tres que se pusieron en circulación, en operación, fueron concedidos a personas que realmente tenían que jurar defender la reelección de Luis Abinader. A otros no se lo han concedido. ¿Por qué? Porque no son, yo diría, marionetas del actual gobierno. Y no han continuado dando permiso porque realmente el interés es beneficiar a sus comilitones, no a gente que realmente le puedan protestar. Elías. Bien, bueno, la verdad es que el tema de transporte aquí es un problema que no lo van a resolver ningún incumbente. Eso la verdad hay que decirlo. Ahora, el transporte masivo... No sea pesimista. No, hombre, no, porque eso... Ahora, el transporte masivo y el transporte, digamos... Estatal y lo que se está haciendo de los corredores público-privado, eso sí lo va a resolver. Que es una intervención del Estado. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque yo creo que el incumbente... Un incumbente, mira, cámbiame esta calle, pónmela esta... Eso no va a resolver nada. Aquí lo que hay que poner trenes soterrados y que el gobierno intervenga. ¿Y qué están haciendo ustedes? Oh, pero tú no has visto esos trenes, esos elevados. Ya, en pintura tenemos un elevado durísimo. ¿A dónde? Que viene. ¿Usted lo ha visto? Pasa por ahí. 4 años anunciando. Es un túnel, no un elevado. Es un paso de nivel. Y en la Luperón que lo van a hacer, le cambiaron el sentido. Es lo mismo y la misma. Sí, es lo mismo y la misma. Bueno, la preocupación del amigo Báez, yo la comparto en su primera parte, de que el transporte masivo sería, yo diría, la solución del problema. Ya lo he visto. Pero el transporte masivo no se puede quedar en palabras. Hay que ejecutarlo. ¿Cómo se lleva a cabo el transporte masivo? Bueno, fortaleciendo las instituciones de transporte masivo que tenemos. Nosotros teníamos la ONSA creada por Leonel y resulta que este gobierno la ha destartalado. Ya son pocas las unidades de la ONSA que están circulando, porque el interés es beneficiar al sector privado. Entonces, hay un plan maestro que fue bien diseñado por un señor que que tuvo la presidencia como secretario de la presidencia. Bueno, no recuerdo, el caso que el presidente Abinader, Macarulla, que es tendente a beneficiar al sector privado, a dejar el transporte en el sector privado. No solamente el transporte, yo diría, de guagua y carros, sino transporte de la línea del metro. Eso está concebido, ese es el plan. Y naturalmente, también coincido con usted que los gobiernos que hemos tenido, bueno, uno más que otro, pero todavía no han hecho el mayor esfuerzo para resolver el problema, porque así como el gobierno auxilia a los productores de habichuelas de San Juan de la Maguana cuando tienen problemas, también debe auxiliar a los transportistas que realmente
hacen ese trabajo, no a los pseudos dirigentes que son los que se benefician, que es lo que hemos tenido. El presidente Hipólito Mejía creó el plan Renove, pero ¿a quién benefició eso? Benefició a 2 o 3 dirigentes de la cúpula para que se hicieran multimillonarios. Y ahí están, andan con ese dinero ahí. Plan y lo tienen Renove, reservado. plan Renove. Pasó igual con los pollitos, recuerda. No, los pollitos no. Gente preso, No, preso. Fue con la Garcita mire, que usted hicieron. no, pero déjeme Pollito. decirle, yo fui, yo diría, el protagonista de ese servicio. De los pollitos. Sí, claro que sí, yo fui que lo distribuí. Resulta que Leonel contrató 2.000 unidades. 2.000 unidades en un viaje a España. Y se aproximaban las elecciones, trajeron 1.000 unidades. Las otras 1.000 las dejaron para si ganaba el PLD traerla o si no, no. Como gana Hipólito Mejía, solamente nos vimos abocados a distribuir esas 1.000 unidades. ¿Cómo las distribuimos? Bueno, lo esencial era sustituir los vehículos destartalados de turismo. Por eso entonces le solicitamos a todos los pueblos donde había turismo que sometieran propuestas. Y nosotros pusimos como reglamento que las unidades destartaladas del turismo debían ser entregadas a la OTT. Para la OTT entonces darle un vehículo, entregarle un vehículo, pero no regalado, sino para que lo pagara. Se hicieron unos contratos financiados, sin interés prácticamente, sin interés. Y comenzamos eso, y así lo hicimos. Naturalmente, gente que se opusieron, por ejemplo, la gente de mi hermano Ubiere, nos solicitaron 125 unidades. Bueno, pero ese, si llegaban las 2.000 unidades, le íbamos a entregar no las 125, sino quizás 100 o 75. Pero al no llegar las 2.000, nos vimos precisados a bajarle la cantidad. Y por eso, en contubernio o en combinación con otros operadores, hasta me sometieron a la justicia. Yo estuve 7 días detenido. Ahí en el Palacio. Pero Tony Peñaguaba tenía 10 en su casa. ¿Por qué Peña Guama no? Tony no. Tony no. José Fran. José Fran, 10 en su casa. José Fran Que no recogió existían las redes sociales, que recogió existían las redes sociales, hasta lo linchaban Sí. y después averiguaban. José Fran. ¿Qué le pasó a José Fran? Él es transportista para tener 10 Le unidades voy a en su explicar. casa. No, tuvo más. Ay, No, está la pero déjeme historia. explicarle. Son cosas José de- Fran recogió, si cabe el término, toda la gente de él ligada al turismo y nos llevó un listado allí. Okay. Y nosotros le entregamos 25 unidades para esos transportistas que calificaban que él nos recomendó. Okay. Y si él llegó después o hizo alguna bellaquería y recogió esas problema de unidades, él. ya es un problema de él. Pero nosotros lo entregamos y tenemos las pruebas. Pero vamos a decirle, Tobías, mire, sí. en la segunda ocasión que yo llegué a la OTT, que fue en el 2004, revisé todas las deudas que tenía. Y resulta que menos del 50% debía esas unidades. ¿Qué hice yo? Hice una campaña para recuperar ese dinero. Cuando yo salí, no quedaba un 5% de deuda. La mayoría lo habían pagado, porque yo hacía operativos para que esa gente que tenía esas unidades pagaran sus meses atrasados, ese tipo de cosas. Naturalmente, algunas fueron retenidas, se retenían en el parqueo hasta que esa gente buscara el dinero. Yo recuerdo que en una ocasión se acercó a nuestro despacho una señora que dijo ser prima de Leonel Fernández, el presidente de la República, a pedir que una persona que se le había retenido su unidad, que estaba en el parqueo, se le entregara. Y yo le dije, sí señora, nosotros estamos en toda disposición de entregarla, pero el dinero que esa persona debe, hay que pagarlo, tiene que pagarlo. Y esa señora, con todo, yo diría, el poder que decía tener, que tenía, no era que decía que tenía, pues yo luego lo comprobé. Esa señora tuvo que sacar de su bolsillo. Lo comprobó usted. Sí, tuvo que sacar de su bolsillo, si cabe el término, y pagar el dinero que tenía ese vehículo ahí, que debía esa señora. De manera que eso entonces nos llevó a nosotros a dejar en menos un 5% de la deuda en el 2007 cuando salimos de esa institución. Hoy día me atrevo a decir que el Intran no tiene solamente... no hay una persona que le deba al Intran de esas unidades, sino que todas fueron pagadas. Cosa que no sucedió con el plan Renove. Con el plan Renove todavía hay gente que le debe al gobierno. De manera que cuando hay interés, se recobra el dinero
Se recauda el dinero que debe recaudarse. Pero si los incumbentes de las instituciones del Estado no hacen esfuerzo de trabajar pulcramente, entonces eso se convierte en acto de corrupción. Víctor. ¿Usted cree que el Intran debe de seguir existiendo, sí o no? Vamos. ¿Cómo dice? El Intran debe seguir tú lo vas a existiendo. No, yo propongo para que se convierta en el Ministerio de Transporte y aglutine otras instituciones Hacia de allá era transporte. hacia allá que iba. Claro, eso es lo más, lo más Hacia allá era que mencionar. iba. Eso es. Porque nosotros tenemos el siguiente panorama, Sí. don Peña Guadalupe. Tenemos el siguiente panorama. El gobierno ha privatizado lo que era público en el sector transporte, dándoles actividad monopólica a 2 o 3 que le levantaron la mano por 4 más. Exacto. El gobierno ha dejado de lado la política continua de transporte masivo. O sea, tienen 4 años y pico sobando un elevado de 1 metro, que no lo han podido ni siquiera terminar de un tramito del metro. Tienen el tema de que no le ponen por ejemplo, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, no le han puesto un blog en esta administración en términos de infraestructura vial. Un blog, o sea, no hay un blog. Ahora van y le cambiaron hasta el diseño al túnel de la Plaza de la Bandera. Pero a la vez tú tienes la OPRE, tú tienes, qué sé yo qué, de los columpios estos que vuelan, que van los teleféricos. Tú tienes una degregación de esfuerzos y de políticas que no está cohesionado. ¿Es necesario un Ministerio del Transporte en la República Dominicana? A propósito que hoy se va a anunciar reagrupamiento de instituciones. Nosotros participamos en varias sesiones que se realizaron para la elaboración de la ley 6317. Claro, a invitación de Tobías, que Tobías dirigía una institución del Estado de transporte, básicamente la Dirección General de Licencias, ese tipo de cosas, en obras públicas, y nosotros como OTT participamos en varias reuniones y siempre se alegó crear la Secretaría de Transporte. Y estuvo de acuerdo, pero finalmente nos convenció a los que participábamos de que si lo sometíamos como secretaría no la iban a aprobar, porque siempre se dan ese tipo de cosas. Ahora las condiciones están dadas para crear el ministerio, que sería una de las formas más idóneas para resolver el problema de tránsito, porque sería una institución que tendría más facilidad. Por ejemplo, el Intran es quien traza la pauta técnica a la DGC, según lo dice la ley 6317. Pero la DGC actúa medalaganariamente, como le da la gana al director que está ahí. Fíjese, la ley no establece que los agentes policiales y miembros del ejército pueden circular en motocicletas sin el casco protector, que no pueden circular por los elevados, sí. Y ellos transitan. Entonces, ese es un problema que después que hay un ministro que cumpla con su función, eso se puede resolver. Pero cuando va el director del Intran a hablar con el ministro de las Fuerzas Armadas, bueno, fíjese usted, no es igual que si van de ministro a ministro se trata el asunto. De manera que yo creo que esa sería la solución. Hay que entender que en este gobierno, quizá porque supuestamente quiere bajar la cantidad de instituciones que tiene el Estado, quizás eso no prospere, pero algún día eso va a prosperar. Yo pienso que en el próximo gobierno, que yo espero, y con el permiso de algunos de los acá, que sea el de Leonel Fernández, eso se convierte en realidad. Crear el Ministerio de Transporte que aglutine otras instituciones. Alfredo, Omar, el candidato. Alfredo. Omar. Sí. Oíste, Liga. Bueno, no se deje provocar. No se deje provocar. Dejen a Omar. Omar tiene condiciones para ser presidente, Sí, y va a ser presidente. Y será presidente. Pero es después que Leonel Fernández... Después que Leonel Fernández sea presidente. Primero que nosotros los fuerzistas no somos los que ponemos las reglas del juego en nuestro partido. No nos la puede imponer el PRM. El PRM está haciendo esa campañita por debajo para mañana decir que entonces Omar no tiene experiencia, que Omar no debe ser. Y ellos entonces dominaron el espectro político nacional. Y eso no se va a dar porque el 99% está de acuerdo que el próximo presidente sea Leonel Fernández. Ay, no te quieren. Lo queremos. Pero después de Leonel. Ve para el PRM. Primero ¿Cuánto Dios y se está después llenando de agua? Peña Guadalupe, pregunte. Germán Peña Guadalupe. Hoy ese hombre no va a comentar. en Casavito hay un accidente. Ayer se fueron 5. Antes de ayer se fueron 5 más. Sí. En Asua se fueron 10. Hoy se van 5 más.
y mañana se van 5 más. Es el promedio. Según las Que estadísticas. Dios nos de la guarde a República todos de no Dominicana. estar en Sí. esas estadísticas. Amén. Parece como que a nadie le preocupa lo que está pasando con los accidentes de tránsito. Que todos los días, en todas las carreteras y hasta en las avenidas de las ciudades, Así es. están colisionando cantidades de vehículos. ¿Qué le puede usted sugerir a este gobierno? Oye, porque este gobierno como que no está haciendo nada por eso. No está haciendo nada. Nada, absolutamente. Nada. Pero ha sido un incremento en estos 4 años. Yo no estoy diciendo que es culpa del gobierno. Los accidentes, sí, porque es una decisión de cada persona que va al volante. Ahora la pregunta mía es, ¿qué usted le sugiere al gobierno? Usted que fue director de tránsito terrestre de este país. Bueno, lo primero, y con esto estoy ratificando lo que decía, es hacer cumplir la ley. Y que conlleva educar a la población, porque la ley lo establece. La ley establece que el Ministerio de Educación y el Intran deben coordinar esfuerzos para que se dé educación vial desde la primera fase de la educación. Sí, y no se está cumpliendo con eso. Pero yo debo decirle a usted, mire, en este año ya se aproximan los 9,000 muertes por accidente de tránsito. En lo que va de año. En el año pasado, todavía en el mes de junio, que es la mitad del año, había ocurrido 4,000 muertos. Sin embargo, en prácticamente en apenas 8 meses, estamos duplicando. Eso es una epidemia que solamente se puede resolver cuando haya voluntad de la presidencia de la República, sobre todo, porque el presidente que debe llamar a las instituciones a que cumplan con la ley, pero no se está haciendo. El gobierno promete mucho. Bueno, yo dije en una ocasión en un medio de comunicación que estaba en campaña, prometió un tren metropolitano de aquí al aeropuerto. Yo decía que eso era corto, que el presidente iba a prometer un tren desde aquí hasta la isla Saona, porque el interés era ganar gente que apoyaron su reelección. Es un león promedio. Un león. 3 locuciones. Prometiendo el campeón. Cosas que realmente tardan años en construirse. Él dijo que se le iba a hacer. Por ejemplo, ese mismo tren metropolitano, señores, construir un tren metropolitano desde Santo Domingo al aeropuerto. Dijo que era de la Plaza de la Bandera del aeropuerto. Solo el Y después diseño, de San Vito. solo el diseño de eso tarda 1 o 2 años. Y resulta que construirlo también pasa de 2 años. Bueno, o sea, pero son promesas que se quedan con, yo diría, o se emiten para ganar gente, adeptos, y muchas veces para calmar otros problemas de la población. El presidente... los apagones y no lo resolvió. ¿Cómo dice? Que Leonel Fernández dijo que iba a dejar resuelto el problema de los apagones cuando dejara de ser presidente. Y No, él no hizo nada. y así ahí. No, siempre. Ustedes sí han hecho. Leonel construyó. Leonel construyó. Pero no dejó Mire, resuelto el problema. Leonel No se construyó. deje provocar, Leonel hermano. construyó. Ya Dígale, aquí estamos hablando de también. transporte, que Leonel fue que hizo los túneles, amplió la 27, Pero ese- hizo Metió elevado, 11 hizo el metro. 97. Pregúntale a qué han hecho Sí, ellos. sí, Ahí usted está, lo que han hecho. cáncamo, No, maldito cáncamo ahí, que tiene el maldito país cáncamo, tiene ahí está intervenido. 4 años, va a haber 4 años Sobando una más, y no vaina. van a terminar el maldito cáncamo. país Son está 3 intervenido. kilómetros, Sí, sí. 3 kilómetros, Hay que 3 kilómetros, oiga bien, Sí, sí. por arriba, No, no, y no, aquello fue por abajo. Estimado, Pero ven acá. Pero ella lo ve cuando va para la Guayiga. Ella lo ve. Mire, Yo me voy de aquí, Vamos, Yo me voy de aquí. vamos. Me quieren matar a mí. vamos. pero, ¿Y cuál es tu ruta para la Guayiga? Tú lo ves. pero permítame brevemente. ¿Cuándo es que va a terminar la desgracia? Sí, pero permítame, Caballero. mire. Pero ¿y qué sabe? No, pero en materia suya, la que usted señala, Ay. en materia de electricidad, Cuidado. yo quisiera que usted me diga, ¿qué ha hecho este gobierno? ¿Se ha construido un kilovatio este gobierno? Leonel sí contribuyó a eso. Y hay que reconocer, el gobierno de Danilo creó a Punta Catalina, que es lo que ha salvado el sistema eléctrico Germán, nacional. tenemos que ir. En este gobierno Vamos a dejar esto no ha hasta aquí, construido un Germán. solo kilovatio. Germán. Entonces no puede decir... Tenemos Vamos que a irnos, pasar a- porque le están respondiendo. Sí, sí. Celso va a resolver. Vamos. ahora. ¡Que pague la luz primero! ¡Que pague la luz! Celso, paga. Mire, Celso, gracias, pagó. Germán Peña Guadalupe, secretario de Detractores. Transporte de la Fuerza del Pueblo. Dice un oyente, Germán, Ay, ay, ay. que con todo y el ímpetu que usted defendió ahí, que debe ser primero Leonel y después Omar, si abrimos la línea, Omar le gana 80-20 a Leonel. Yo- ¡Vámonos!